Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy prepárense porque tenemos una bomba informativa que seguramente los dejará boquiabiertos. Vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por todas las redes sociales y que involucra a dos de las figuras más queridas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como lo oyen, prepárense para un drama total, una emergencia y una carrera contra el tiempo que los mantendrá pegados a la pantalla. Hace apenas unas horas, las redes sociales explotaron con la noticia de que Kerem Bürsin había sido trasladado de urgencia al hospital. Los detalles eran escasos, la incertidumbre reinaba y los fans de todo el mundo estaban en vilo, preguntándose qué había sucedido. Pero la historia no termina ahí, porque justo después de que se conociera la noticia, Hande Erçel fue vista llegando al mismo hospital, lo que desató una ola de especulaciones y rumores sobre la naturaleza de su relación y la gravedad de la situación. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuál es el estado de salud de Kerem? ¿Y qué papel juega Hande en todo esto? Todo esto y mucho más es lo que vamos a desentrañar juntos en este vídeo. Así que si eres fan de Hande, de Kerem, de las telenovelas turcas o simplemente te gusta estar al día con los últimos chismes del mundo del espectáculo, este es tu vídeo. Te prometo que te mantendremos informado, entretenido y al borde de tu asiento hasta el final. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este drama, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las noticias más recientes, los análisis más profundos y los chismes más jugosos sobre sus celebridades favoritas. Así que no se pierdan nada y únanse a nuestra comunidad de amantes del entretenimiento. Ahora sí, vamos a empezar. La verdad es que la noticia saltó como un resorte. Unos pocos medios turcos, de esos que siempre tienen contactos muy bien situados, empezaron a insinuar algo grave con Kerem. Al principio eran solo rumores vagos, como suele pasar en estos casos. Que si se había sentido mal, que si estaba con mucho estrés por el trabajo, cosas que sinceramente le pasan a cualquiera. Pero luego las informaciones se fueron concretando. Se hablaba de una ambulancia, de un traslado de emergencia, de un hospital en Estambul. Ahí ya la cosa pintaba más seria. Claro, la preocupación entre los fans empezó a crecer exponencialmente. Imaginen la escena: Kerem Bürsin, uno de los actores más populares y queridos de Turquía, de repente ingresado de urgencia en un hospital. ¿Qué le había pasado? Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de buenos deseos y, por supuesto, de preguntas buscando respuestas. Almohadilla Get Well Soon Kerem se convirtió en trending topic mundial en cuestión de minutos. La gente estaba realmente angustiada. Pero lo que realmente encendió la mecha fue cuando empezaron a circular fotos y vídeos de Hande Erçel llegando al mismo hospital. ¡Bum! La bomba explotó. Hande, la expareja de Kerem, la mujer con la que compartió momentos inolvidables tanto dentro como fuera de la pantalla, yendo a verle al hospital. Eso ya era otra historia. Las teorías empezaron a surgir como setas después de la lluvia. Que si seguían enamorados, que si eran solo amigos, que si Hande se sentía culpable por algo, un verdadero culebrón turco en la vida real. Y es que, claro, la relación entre Hande y Kerem siempre ha sido objeto de mucha especulación. Desde que se conocieron en el rodaje de Senkalkam Love is in the Air, la química entre ellos era evidente. La serie fue un éxito arrollador y la pareja se convirtió en un fenómeno mundial. Todos suspirábamos con su romance en la pantalla y, para alegría de muchos, ese romance trascendió la ficción. Hande y Kerem confirmaron que estaban juntos y vivieron un noviazgo de ensueño, lleno de viajes, de momentos románticos y de apariciones públicas que nos dejaban a todos con la miel en los labios. Pero como suele pasar en estas historias, el cuento de hadas no duró para siempre. Hace ya un tiempo, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia fue un balde de agua fría para sus fans, que no se podían creer que su pareja favorita había llegado a su fin. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros. Algunos hablaban de incompatibilidad de agendas, otros de diferencias irreconciliables y otros, simplemente, de que el amor se había acabado. Sea como fuere, la realidad es que Hande y Kerem tomaron caminos separados. Y aquí es donde entra en juego el morbo, la curiosidad y, por qué no decirlo, la esperanza de muchos fans. Después de la ruptura, ambos actores siguieron con sus vidas profesionales, pero el fantasma de su relación siempre estuvo presente. Cada vez que Hande era vista con otro hombre, o que Kerem aparecía en alguna alfombra roja con una sonrisa misteriosa, las redes sociales ardían con comentarios y especulaciones sobre si habían superado su relación o si todavía quedaba algo entre ellos. Por eso, la noticia del ingreso de Kerem y la posterior llegada de Hande al hospital fue un verdadero terremoto. ¿Qué significaba todo esto? ¿Será que el destino los está volviendo a unir? ¿Será que Hande todavía siente algo por Kerem y no pudo evitar ir a verle en un momento tan delicado?
¿O será que simplemente son buenos amigos y Ande se preocupó por su ex compañero? La verdad es que hasta el momento no hay una respuesta oficial a estas preguntas. Los representantes de Ande y Kerem han guardado silencio y no han querido hacer declaraciones al respecto. Los medios de comunicación turcos están haciendo todo lo posible por conseguir información de primera mano, pero hasta ahora solo han obtenido rumores y especulaciones. Pero no se preocupen, porque nosotros no nos vamos a rendir hasta que sepamos la verdad. Hemos estado investigando a fondo este asunto, contactando con nuestras fuentes en Turquía y analizando cada detalle de las fotos y vídeos que han aparecido en las redes sociales. Y aunque todavía no podemos confirmar nada al 100%, sí que podemos ofrecerles algunas pistas y algunas teorías que nos parecen bastante plausibles. En primer lugar, es importante tener en cuenta el contexto. Kerem Bürsin es una persona muy activa y muy trabajadora. En los últimos meses ha estado involucrado en varios proyectos a la vez, incluyendo la producción de su propia serie, Eflatun. Además ha estado viajando constantemente por todo el mundo, asistiendo a festivales de cine, promocionando sus películas y participando en eventos benéficos. Todo esto, sin duda, puede generar mucho estrés y mucho cansancio. Por lo tanto, una de las teorías más plausibles es que el ingreso de Kerem al hospital esté relacionado con un cuadro de agotamiento físico y mental. Es posible que el actor haya estado trabajando demasiado y que su cuerpo haya dicho basta. En este caso, es comprensible que Ande se haya preocupado por él y haya querido ir a visitarle al hospital para mostrarle su apoyo. Otra teoría, un poco más arriesgada, pero no por ello menos probable, es que Kerem haya sufrido algún tipo de percance o accidente. No sabemos exactamente qué tipo de percance, pero podría ser algo relacionado con su trabajo, con su entrenamiento físico o simplemente con un descuido. En este caso, también es comprensible que Ande se haya sentido obligada a ir a verle al hospital, ya que a pesar de su ruptura, siguen teniendo una relación de amistad y cariño. Y por último, la teoría más romántica y la que seguramente más ilusión les hará a los fans, que este episodio haya servido para reavivar la llama entre Ande y Kerem. Es posible que la preocupación por la salud de Kerem haya hecho que Ande se dé cuenta de que todavía siente algo por él y que quiera darle una segunda oportunidad a su relación. O viceversa, que el hecho de ver a Ande en el hospital haya hecho que Kerem se dé cuenta de que no puede vivir sin ella y que quiera reconquistarla. Sé que esta teoría suena un poco a cuento de hadas, pero en el mundo del espectáculo todo es posible. Hemos visto a muchas parejas separarse y volver a juntarse después de un tiempo, así que no descartemos esta posibilidad. Además, hay que tener en cuenta que Ande y Kerem siempre han demostrado tener una química muy especial y que su relación ha sido muy intensa. Es posible que ese vínculo todavía exista y que este episodio haya servido para fortalecerlo. Pero independientemente de cuál sea la verdad, lo importante ahora es desearle a Kerem una pronta recuperación. Esperamos que se ponga bien pronto y que pueda volver a trabajar y a disfrutar de la vida lo antes posible. Y por supuesto, también le deseamos lo mejor a Ande, sea cual sea su papel en todo esto. Ahora bien, dejando a un lado las especulaciones y los rumores, vamos a analizar un poco más a fondo la situación. ¿Qué es lo que sabemos con certeza? Sabemos que Kerem Bürsin fue ingresado en un hospital de Estambul. Sabemos que Hande Erçel fue vista llegando al mismo hospital poco después. Sabemos que ambos actores tienen una legión de fans en todo el mundo que están preocupados por su bienestar. Y sabemos que la prensa turca está haciendo todo lo posible por conseguir la exclusiva. Pero más allá de estos hechos concretos, todo lo demás son especulaciones. No sabemos cuál fue la causa del ingreso de Kerem, no sabemos si Hande fue a visitarle, no sabemos si se reconciliaron y no sabemos si volverán a estar juntos. Todo esto son preguntas que por ahora no tienen respuesta. Sin embargo, sí que podemos hacer algunas reflexiones sobre la situación. En primer lugar, es importante recordar que Hande y Kerem son personas públicas, pero también son personas privadas. Tienen derecho a su intimidad y no están obligados a dar explicaciones sobre su vida personal. Por lo tanto, debemos respetar su decisión de guardar silencio y no presionarles para que revelen información que no quieren compartir. En segundo lugar, es importante no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. En el mundo del espectáculo, es muy fácil que se inventen historias y que se exageren los hechos. Por lo tanto, debemos ser críticos con la información que recibimos y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Y en tercer lugar, es importante recordar que al final del día, Hande y Kerem son seres humanos como nosotros. Tienen sus problemas, sus alegrías, sus miedos y sus sueños. Por lo tanto, debemos tratarles con respeto y empatía, y no juzgarles por sus decisiones personales. Así que, queridos amigos, este es el panorama actual de la situación. Un drama total, una emergencia, una carrera al hospital y una incertidumbre que nos mantiene en vilo. Seguiremos investigando a fondo este asunto y les mantendremos informados de cualquier novedad que surja.
Mientras tanto, les invito a que dejen sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. ¿Qué creen que pasó con Kerem? ¿Por qué Ande fue al hospital? ¿Creen que se reconciliarán? Queremos saber qué piensan ustedes. Además, quiero aprovechar esta oportunidad para recordarles que tenemos un canal de YouTube donde encontrarán las noticias más recientes, los análisis más profundos y los chismes más jugosos sobre sus celebridades favoritas. Así que si aún no se han suscrito, les invito a que lo hagan ahora mismo. No se arrepentirán. Y por último, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. En resumen, hoy hemos hablado sobre el repentino ingreso hospitalario de Kerem Bürsin y la posterior aparición de Hande Erçel en el mismo hospital, desencadenando una ola de especulaciones y teorías sobre su relación. Hemos explorado los antecedentes de su romance, su ruptura y el impacto que esta situación ha tenido en sus fans y en los medios de comunicación. Aunque la verdad sigue siendo un misterio, hemos analizado las posibles causas del ingreso de Kerem y el papel que Hande podría estar jugando en todo esto. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado del análisis y que la información les haya resultado útil e interesante. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón del ingreso de Kerem al hospital? ¿Qué les pareció la reacción de Hande? Dejen sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que se unan a nuestra comunidad de amantes del entretenimiento. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Al hacerlo, no solo nos estarán apoyando, sino que también se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando los misterios del mundo del espectáculo y trayéndoles las noticias más frescas y los chismes más jugosos. Así que no lo piensen más, denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Los esperamos. Hasta la próxima.